Hoy continuamos con lo que es el tema de la salvación y vamos a ver lo detallado o los aspectos que tienen que ver con este proceso de la salvación. O el proceso de la salvación, la semana pasada vimos aspectos como fundamentales, como el hecho de que la salvación es un don de Dios, es una gracia, es la salvación realmente es algo que nos es conferido totalmente de parte de Dios, porque nosotros vimos de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Muertos, literalmente muertos. En la semana pasada no lo vi en tiempo, pero hablamos de que eh, de alguna manera el ser humano sin Cristo es un muerto viviente, aunque suene a película de ficción. Eso es literalmente lo que es alguien que existe, pero que en relación con Dios está muerto, muerto, totalmente muerto. Hermano Arturo me preguntó y me aportó de que si los signos vitales del creyente serían, en este caso, los signos vitales del creyente serían la oración, la lectura de la palabra y los tiempos de comunión con Dios. A eso le agregaría yo la comunión en el cuerpo de Cristo también. Le añadiría yo a esos, si podemos decirle, signos vitales de aquel que ha realmente sido salvo o nacido de nuevo. Bueno, ahora empecemos en esta noche el punto que vamos a abordar hoy. Lo vamos a empezar, si usted quiere ponerlo ahí, vendría a ser el de esta noche, sería el punto 1, y vamos a leer siempre en la línea de que hemos estado diciendo lo relacionado con la salvación, que es una gracia, es un don de Dios, es un misterio. Nos vamos a Juan capítulo número 1, por favor. Juan capítulo 1, dijimos, no, no, esto no es bíblico. Gracias, hermana Sandra, por preguntar, si no es una aportación, ¿va? Sí, es un comentario que si los signos vitales serían la oración, la lectura de la palabra, la comunión con Dios, y yo añadiría la comunión con los hermanos, o sea, la relación en el cuerpo de Cristo. Eh, eh, si me acompañan en este primer punto de esta noche, vamos a ir a Juan, capítulo número 1, el Evangelio de Juan, capítulo número 1, y apunte ahí. El proceso, esto se sigue el proceso de la salvación, ¿verdad? El proceso de la salvación. El, en Juan capítulo número 1 leemos los versículos 12 y 13, dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Aquí entonces nosotros eh, eh, podemos ver en este verso de que la salvación es literalmente una obra de gracia totalmente eh, eh, entregada o conferida de parte de Dios para nosotros y ejecutada en su totalidad por la obra de su Hijo Jesucristo. Porque según estos versos, si quiere poner A, dice en el verso 13 que este engendramiento no es por voluntad de sangre, o sea, esto sería el nacimiento
el nacimiento natural, o sea, no fueron engendrados, no somos hijos de Dios porque no fuimos engendrados por voluntad, engendrados de sangre, o sea, no es por el proceso natural de nacimiento. Usted sabe que de por medio en la unión hombre y mujer, siempre también hay un contenido de sangre, ¿va? Entonces no nacimos para Dios por el nacimiento natural. B o inciso B. Tampoco dice que no fuimos ni por voluntad de carne, o sea, nosotros no somos hijos de Dios por un esfuerzo personal humano, no lo somos. No es que de alguna manera en la naturaleza nuestra hubiera algo que nos impulsara a buscar a Dios. No, la naturaleza de la carne sin Cristo es una naturaleza muerta totalmente, ¿verdad? Romanos 8 nos dice de que los deseos de la carne son enemistad contra Dios, ¿verdad? Son contrarios a Dios, los deseos de la carne. Y el tercer punto, o el inciso C, sería ni por voluntad de varón. Dice, o sea, no, aquí no hay ni lo natural, el inciso A, ni de la carne, o sea, no es en el nacimiento natural, ni es que haya nada en los impulsos de la naturaleza carnal, ni en el pensamiento y en el razonamiento de Dios. Porque cuando dice aquí, ni de voluntad de varón, no es que alguien haya tenido la brillante idea y un día se despierta y dice, no, pues es que yo estoy analizando y pensando de que sería bueno creerle a Dios y no, tampoco. No es voluntad de varón, no es pensamiento y razonamiento del ser humano, sino como lo vemos aquí, dice, ninguno no participó nada del ser humano, sino esta es voluntad única y exclusivamente de Dios. Él es el que a nosotros nos confirió este privilegio. La Biblia dice potestad, o sea, el poder. La cita bíblica que estamos viendo es Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, hermana, que acaba de preguntar. 12 y 13, que la salvación por gracia es una obra completamente divina a favor de los muertos vivientes, que somos todos nosotros los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, si nosotros ponemos un poquito de más de atención en esto, vamos al punto, lo voy a decir así, al punto 2, y vamos a ver cómo es que no lo podemos explicar, pero cómo es que podemos nosotros más o menos acceder en el conocimiento de cómo Dios hizo esto. Para esto nos vamos a la primera carta de Pedro, por favor, la primera carta de Pedro. Acuérdense que estamos viendo el tema de la salvación, ¿verdad? Y en la primera carta de Pedro, el capítulo número 1, el punto 2 de la clase, ¿verdad? En la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2, dice de la siguiente manera. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Verso 2. Elegidos, según, miren qué importante este es el verso del centro. Elegidos según la presciencia de Dios
Padre en santificación del Espíritu, perdón, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Vuelvo a repetir el verso, ¿verdad? Elegidos según la presciencia. Aquí algunas traducciones dicen según el previo conocimiento, así se entiende, según el previo conocimiento o el conocimiento de antemano eh, de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Ahora, el término aquí, la palabra griega es de presciencia, es una palabra, pues no, eso que, pues no sé cómo se dice, pero es progio, que en la cual hay una preposición que es pro, que significa de antemano, y ginosco, que es conocer de manera íntima. Amén por el comentario del hermano Arturo. Y quiero que se dé cuenta de este verso, porque al final, de todos modos, hermano, es algo que en la comprensión humana es muy difícil, pues, comprensión humana muy difícil de llegar a tener una total, diría yo, un total conocimiento de todo lo que significa esta presciencia o este previo conocimiento. Quiero decir algo sobre esto. Esta palabra eh, no significa solamente saber algo de antemano, no significa solo el conocimiento que se pudiera dar en esta explicación un tanto superficial. ¿Qué pudiera entenderse de este proginosco o esta presciencia o este conocimiento previo, conocimiento de antemano? Pudiéramos decir de que como Dios está equivocado, solo quiero mencionar lo profundo que es este verso. Pudiéramos decir de que Dios, como Él conoce el pasado, el presente y el futuro, como alguien que vio una película y ya la vio completa y sabe qué pasa en cada momento, pudiéramos decir de que este previo conocimiento eh, eh, sería de que Dios vio que nosotros, ahí en un momento dado de nuestra vida, tomamos la decisión de ser salvos y de creer en Cristo Jesús y de arrepentirnos, pero eso anularía el regalo de gracia, porque no hay nada bueno en el hombre, no hay quien busque a Dios, no hay justo ni a uno, no vamos a repetir los textos que ya hemos enseñado. Entonces, previo conocimiento, qué importante no manejarlo tan a la ligera, porque no se trata de que Dios sabía que nosotros íbamos a tomar la decisión, no, sino que esta presencia, este, eh, a lo que se refiere, el término se refiere a que Dios conoce todos los aspectos íntimos y personales de nuestra vida. Él sí conoce, pero no es que él conoció, él conoce todos los aspectos de nuestra vida. Y es tanto así que él los conoce desde antes que nosotros naciéramos. Entonces, la gracia la confiere sabiendo quiénes somos nosotros, pero no es
de que el previo conocimiento de que nosotros decidimos, y Él lo sabía porque Él tiene todo el conocimiento del pasado, presente y futuro, sino Él nos conocía tan íntimamente que en un misterio eterno, y eso lo vamos a ver en un momento, Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Entonces, este previo conocimiento, si usted y yo logramos entender este texto que dice ahí, elegido según el conocimiento de antemano o el previo conocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu. Es que qué texto. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Este texto lo que nos lleva hoy a nosotros que ya somos salvos a entender es de que su gracia y su misericordia nos acompañó siempre, siempre. La predestinación es un tema muy amplio y muy complejo, pero como hoy estamos viendo la salvación, nosotros hoy entendemos que este previo conocimiento que Dios tuvo de nosotros no es solo cómo actuamos, sino conoció cada detalle aún desde el que estábamos en el vientre de nuestra madre, antes. Como dice mi hermano, este pasaje es de tomarlo porque los términos que usa son, son términos como elección, presencia, santificación, obediencia y rociamiento en un solo versículo. Entonces, no me quiero quedar aquí porque si no, no va a poder completar por lo menos el planificado hoy, porque ya tenemos que terminar en estas 2 semanas el tema de la salvación. Entonces, lo que Dios hizo es en ese misterio, confirió la gracia para que nosotros, muertos en nuestros delitos y pecados, porque nosotros éramos incapaces de buscar a Dios. Nosotros no creímos por nuestra propia cuenta. Hemos visto de que nosotros teníamos una depravación total, una muerte espiritual, y no iban a ser de nosotros. Esto es algo que Él hace llegar por su soberanía y gracia a nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, para complementar este texto que ciertamente, de- si quiere ahí subrayarlo, la terminología, elección, presciencia, santificación, obediencia y rociamiento en la sangre de Jesucristo. Está la palabra, para que entendamos de que no es que nosotros lo buscamos, vamos a complementarlo con lo que está escrito en Efesios. Si me acompaña, Efesios capítulo número 2, perdón, capítulo número 1, Efesios capítulo número 1, y vamos a ver, vamos a leer vamos a ver, del 4 al 6. Este, Creo que este fue el punto B, ¿verdad? Del 4 al 6, si quiere poner, bueno, ahorita lo leemos y después le explico. Según verso 4, según nos escogió en Él, o sea, en Jesucristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Bueno, y aún más, el 7,
en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Entonces, esta porción de Efesios nos aclara y nos complementa esa presencia de Dios que leímos en el libro en Primera de Pedro. Entonces, usted si quiere poner, ¿para qué nos eligió? Nos eligió para alabanza de la gloria de su gracia. Eso entendemos de que el Señor hizo toda esta obra misteriosa y maravillosa en Cristo Jesús para, para que nosotros fuésemos, bueno, se lo vuelvo a leer, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Ahí está el previo conocimiento. Para fuéramos santos y sin mancha delante de Él. 5. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. El 6, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ahora quiero hacer un comentario aquí. Hoy el tiempo se me fue otra vez. Quiero hacer un comentario aquí. Por eso es importante que nosotros, los que estamos siendo instruidos, tengamos el conocimiento de estos temas bien sólidos en la escritura, porque a la hora de que alguien sea alcanzado y nosotros lo empecemos a discipular, esta instrucción es fundamental para que la gente entienda de que Dios cumple su propósito, hizo esta obra, nos dio esa gracia, nos escogió y con el propósito de que nosotros seamos santos y sin mancha y el objetivo de que seamos para alabanza de la gloria de la gracia del Señor. O sea, eres salvo y le enseñas a alguien por qué es salvo y le enseñas cuál es el propósito de ser salvo y entonces nosotros no estaremos instruyendo y dándole, voy a decirlo así, es un sólido fundamento a aquellos primero que sean ganados y que sean discipulados, porque de lo contrario, la gente entra a esta salvación y con tanto pensamiento relacionado con que te trajo para hacerte feliz, puros razonamientos humanos para, es que el Señor te alcanzó para cumplirte tus sueños y es que tanta cosa que me sería, no, es la salvación tuvo un propósito, una misericordia y un previo conocimiento. Es más, nosotros nos deberíamos de gozar hoy solo con ese verso de primera de Pedro. Y entonces le dije, él para que no se logró, para la alabanza de su gloria, y nos escogió también para definitivamente sus propósitos. El punto B es segunda de Timoteo 1:9. Sí, primera de Pedro 1:1, 2. Entonces, él nos escogió, entonces en esta porción nos escogió para alabanza de la gloria de su gracia. Esa obra ahí se lee usted en eso. Y B, nos escogió de acuerdo a sus propósitos. Segunda de Timoteo 1:9 dice de la siguiente manera. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ve cómo la Biblia se complementa, amado hermano y hermana. Ve cómo fuimos de Pedro y Efesios. Ese fue el mismo espíritu el que inspiró esto. Le vuelvo a leer el texto. Entonces, o sea, en este inciso, o sea, el A era que él nos eligió para la alabanza de la gloria de su gracia, según el 1:6. Y el B es que nos escogió de acuerdo a sus propósitos, segunda de Timoteo 1:9. Y le leo nuevamente el 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo.
no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Eh, precioso, precioso este verso. Bueno, entonces solo no voy a leer, sino solo le voy a dejar los textos. ¿Por qué? Entonces sería creo que el punto 3 de esta noche. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del hombre en la salvación? ¿Cuál es la responsabilidad del hombre en la salvación? Bueno, la responsabilidad del hombre es aceptar el plan o rechazarlo. Él hace la obra de que el Espíritu Santo nos toque y nos lleve a una convicción de pecado, pero hay una responsabilidad. Entonces, ¿qué le toca? ¿Recibe esta gracia, este regalo o lo rechaza? Esa es la responsabilidad del hombre. Él no diseñó nada en la salvación. Entonces, ¿por qué? Eh, eh, entonces, el hombre es responsable de aceptar o rechazar el plan. eh, Hay una elección soberana de Dios. Dios nos eligió, pero el hombre lo acepta o lo rechaza. Entonces, apunte sobre esto, solo entonces ya sobre este punto que sería el punto 3, ¿verdad? Este, Solo apunte los textos. Entonces, Dios ofrece un llamado abierto. Juan 3:16, Romanos 10, del 11 al 13. B, el hombre es responsable por su incredulidad. Juan 3:18. C, el hombre es responsable por no obedecer al evangelio. Segunda de Tesalonicenses 1, 8 y 9. Y D, el hombre no se salva porque no está dispuesto a venir a él. Mateo 23:37 y Juan 5:39 y 40. Por favor, ahí lo lee como parte de la clase. Eh, Ahí lee esos textos y en el nombre del Señor Jesucristo, eh, creo de que es fundamental para todo hombre o mujer que va a ir a hacer la obra tener el conocimiento escritural y sellado por el Espíritu Santo de la obra de la salvación. Amén.